Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver enfermedad hemorroidal y fisura anal. Vamos a empezar por enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal, como tal, no hay una definición bien establecida, pero bueno, se le va a llamar como enfermedad hemorroidal, conjunto de signos y síntomas que sean atribuibles a una alteración estructural del tejido hemorroidal o los tejidos de sostén secundarios. Vamos a ver un pequeño nada más como recordatorio de lo que ya habíamos visto el día de ayer. El drenaje del recto en general va a estar dado por la vena hemorroidal o rectal superior, que va a drenar directo a la vena mesentérica superior. La vena hemorroidal media, que va a drenar hacia la vena ilíaca interna, y la hemorroidal inferior, que va a drenar hacia la pudenda interna. A su vez, todo este drenaje venoso va a formar un plexo mucoso o plexo hemorroidal, que va a ser el externo y el interno. Como podemos ver aquí está el interno y aquí está el externo. En general, se van a formar 3 cojinetes hemorroidales principales, que va a ser el lateral izquierdo, el anterior derecho y el posterior derecho. Y entre esos 3 cojinetes hemorroidales van a existir los paquetes accesorios. Algunos estudios dicen que puede haber, no sé, 2 aquí y aquí no puede haber nada y aquí 1, pero en general dicen que entre los 3 hay 1 por lo menos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para presentar esta enfermedad? Pues la primera es la edad avanzada. Otras son personas que tienen como cuadros muy crónicos de diarrea, personas sedentarias, personas que tienen cirrosis hepática, que estén condicionando una hipertensión portal o la constipación crónica. La fisiopatología tampoco está bien establecida. Hay como varias teorías que se han ido descartando. Ahorita vamos a ver cuál es la más aceptada, pero en general se dice que todo esto se provoca debido a un deterioro del tejido conectivo que está adyacente a los paquetes hemorroidales por hipertrofia o aumento del tono del esfínter anal interno, por dilatación anormal del plexo hemorroidal interno o por distensión anormal de las anastomosis arteriovenosas que se encuentran dentro de los cojinetes hemorroidales. Flor. Mande. ¿Ahí me escuchan? Sí. Oye, en la diapo pasada, me gustaría hacer un paréntesis en cuestión de la cirrosis hepática. Ok. Portal. O sea, aquí la cirrosis hepática y la hipertensión portal congestionan los paquetes hemorroidales, pero también congestiona todo el recto. En ese escenario es esencialmente enfermedad varicial, no propiamente hemorroidal, o no solamente hemorroidal. Lo digo porque tiene implicaciones también terapéuticas. O sea, a un paciente con cirrosis, lo último que piensas es operarle las hemorroides porque sangra muchísimo. Esos pacientes les tienes que dar un tratamiento conservador, porque es algo completamente diferente. ¿Va? Ok. Y en ese mismo punto, ¿cuál es el mecanismo por el cual aumenta la presión en las varices rectales? Pues porque aumenta la presión portal y eso, como vemos aquí en el drenaje, pues está comunicado. Al final de cuentas, el drenaje va hacia la circulación portal. Pues al haber hipertensión portal, todo lo demás se congestiona, como pasa, por ejemplo, para la red venosa colateral o las varices esofágicas. Pero ¿cuáles los 2 vasos principales que se aumentan el diámetro y aumenta la presión para conectar con el sistema de la vena cava? Pues no. Ahí los tienes. No sé, supongo que la mesentérica inferior, pero esa va directa hacia la circulación portal. O las ilíacas. Con las venas rectal media y rectal inferior. Que van directo a las ilíacas. Con las ilíacas y comunican el sistema porta con el sistema de la cava. Ok. Y bueno, como les comentaba, la teoría mejor aceptada es la teoría del canal anal
deslizante, que va a definirse como el deslizamiento normal de los cojinetes a través del canal anal. Y esto es como los eventos fisiopatológicos que se dan hasta la trombosis. Primero va a haber un deslizamiento normal de los cojinetes. Posteriormente, el tejido conectivo que está adyacente a los cojinetes se va a empezar a deteriorar por el estiramiento continuo. Después va a haber una consecuente disminución del retorno venoso durante la defecación y eso como consecuencia va a tener la dilatación venosa y la estasis. Y por último, pues la trombosis, aunque no se presenten todas las veces, pero bueno, sí se puede llegar a presentar y es causa de mucho dolor. ¿Cómo se van a...? Una cosa es la trombosis y otra cosa es la congestión vascular, ¿eh? O sea, no es que todo ese caminito te lleve a la trombosis. La trombosis es en paralelo. Realmente la congestión vascular puede ser el término de toda esta enfermedad, que involucra congestión vascular y alteración de las estructuras de sostén que vimos ayer, que es el ligamento de Treitz, por diarrea, por estreñimiento crónico, por tabaquismo, por alteraciones de la colágena, por aumento de la presión intraabdominal, por embarazo, o sea, las que quieran, provocan al final congestión venosa, lastiman la estructura de sostén y prolapsa y sangra. ¿No? Y ya la trombosis es aparte. Sí. La clasificación de los hemorroides, pues como ya bien sabemos, se van a dividir en externas e internas y en algunas ocasiones va a haber enfermedad mixta. Las externas pues van a estar distales a la línea dentada y van a estar cubiertas por anodermo. Las internas van a estar proximales a la línea dentada y van a estar cubiertas por epitelio columnar o transicional. Y las mixtas pues van a ser las que van a ser proximales y distales a la línea dentada. Tenemos esta clasificación de grado 1 al grado 4, como ya la conocemos, que solamente es para clasificar a las hemorroides internas. Y pues bueno, el grado 1 es cuando solamente protruyen y nada más. El grado 2 es cuando sobresalen durante la defecación, pero reducen espontáneamente. El grado 3 es cuando hay una protrusión, pero se realiza una reducción manual. Y las 4 que permanecen prolapsadas y son irreductibles. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales? Pues hay varios síntomas. El sangrado, por ejemplo, es un sangrado que es rojo, que es rutilante, es fresco, que no produce dolor y que normalmente se produce al final de la defecación. El prolapso o aumento de volumen de los paquetes hemorroidales normalmente van a generar una sensación de cuerpo extraño dentro del canal anal que te va a dar consecuentemente una sensación de tenesmo. La secreción abundante, por ejemplo, se va a dar normalmente cuando ya tienes enfermedad hemorroidal grado 3 o grado 4, que es producto de la secreción de la mucosa. Prurito en algunas ocasiones y dolor, dicen que normalmente se reserva para cuando ya hay una trombosis hemorroidal o cuando la enfermedad hemorroidal se va a asociar a alguna otra patología no rectal como la fisura anal, los abscesos, papilitis, o en algunos casos pues ya carcinomas anales o rectales, pero normalmente, por ejemplo, se pueden asociar la fisura anal o absceso perianal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues primero la historia clínica, ¿no? Desde cómo nos describe el paciente los síntomas, cuántos le han durado los síntomas. Normalmente se dice que una enfermedad hemorroidal que tiene, o sea, que llega hasta el tratamiento quirúrgico es un paciente que lleva con la sintomatología alrededor de 10 años. Por ejemplo, estilos de vida, por ejemplo, si es sedentario, si no es sedentario, si tiene como cuadros muy prolongados de constipación o que tenga alguna otra enfermedad asociada, como por ejemplo cirrosis hepática. Pues la exploración física se va a basar principalmente en la exploración anal. Por ejemplo, en la parte superior tenemos una enfermedad hemorroidal, bueno, pues muy grave, pero de hemorroides internas, y aquí tenemos una hemorroide externa. Externa trombosa. Ahí está el puntito, de hecho. La anoscopía se va a reservar para exámenes rectales que no son concluyentes o pacientes que tienen mucho sangrado o dolor, que a la exploración física no nos dé otra razón por la cual tenga ese dolor o el sangrado. La colonoscopía normalmente, o sea, no se hace de rutina, se dice que se hace en pacientes que mayores de 40 años, que tengan anemia, dolor abdominal recurrente, pérdida de peso o factores de riesgo para presentar cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal, que vamos a ver que se va a asociar también a la enfermedad hemorroidal, aunque es más común en la fisura anal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Sí. Realmente la anoscopía,
sospechas de enfermedad hemorroidal interna, la anoscopía es obligada. Ok. Es un mito que por el solo tacto rectal puedes diagnosticar enfermedad hemorroidal. Bueno, solo un dedo tan entrenado como el del doctor Martín Vega podría hacerlo. Pero realmente, si quieres hacer diagnóstico de enfermedad hemorroidal interna, tienes que hacer anoscopía. O sea, Ok. con el tacto no lo identificas. El tratamiento, pues primero va a ser cambios del estilo de vida, que es en la enfermedad hemorroidal grado 1 y grado 2 es lo principal. Entonces, pues primero es la dieta y cambios de estilo de vida. Por ejemplo, la ingesta de fibra se recomienda ingerir de 20 a 30 gramos al día. Ingesta abundante de líquidos, por lo menos 1.5 litros de agua al día, y disminuir la ingesta de alcohol y grasas. Como tal, ya el tratamiento farmacológico, pues van a haber varias líneas de tratamiento. Lo primero son los esteroides tópicos, que lo que van a ayudar principalmente es a la sensación de prurito que generen las hemorroides, pero no sirven, por ejemplo, en las hemorroides trombosadas. Los agentes vasoactivos van a servir para síntomas como prurito, sangrado o dolor. Los agentes antiespasmódicos para síntomas como dolor, irritación, sangrado o constipación también. Y los baños de asiento, que es lo que muchos hacen, y que eso va a ayudar a reducir la inflamación y el edema. ¿Por cuánto tiempo das los esteroides tópicos? Pues según yo se dan en 4 semanas. No, es mucho. Si vas a usar un esteroide tópico, es máximo 6 días. Ok. A lo mucho 10 días, porque llegan muchos pacientes al consultorio. Ajá. El médico general le dejó, ¿cuál es el que tiene esteroide? Kiloproct. Con Kiloproct llevan usándolo un mes y ya tienen un corticostropeo impresionante. Entonces, no es lo ideal, pero si el componente inflamatorio es muy importante, pueden usar esteroide tópico máximo 6 a 10 días, pero máximo. Ok. Los agentes vasoactivos, ¿como cuál? El óxido nítrico es el principal, creo que se utiliza, que es tópico. No. ¿O la toxifilina? No. No me acuerdo. ¿Cuáles han visto? ¿Qué tiene el Daflón? ¿Qué tiene el Elatec? ¿Qué tiene el Benalot? Exacto. Diosmina esperidina es un agente vasoactivo que le da tono a las hemorroides. No es la panacea, pero según Cochrane sí ayuda. O sea, no lo va a curar solo, pero sí les ayuda en la sintomatología. ¿Y cómo se hacen los baños de asiento? Pues dice que normalmente, pones una tina con agua que recomiendan que sea tibia, aunque estuve leyendo en otros lugares que lo hacen como más caliente que tibia, pero aquí he visto en el hospital que lo hacen con agua tibia y te recomiendan que lo hagas cada 8 horas o después de cada defecación. ¿Por cuánto tiempo? O no sé, 10 minutos máximo, porque si no la zona... o sea, ¿cuánto tiempo de estar ahí sentado? Exacto, 10 minutos. ¿Les ayuda? Sí, dicen que sí, que es de los principales tratamientos como sintomáticos que les ayuda a reducir las molestias. Exacto. O sea, un Cochrane les ayuda en mejorar el retorno venoso y también a nivel psicológico sienten que están haciendo algo por su enfermedad. Ok. Obviamente no se los dejen a viejitos o soprados de cadera que tengan que hacer maniobras para sentarse en un bañito de asiento. Eso es con la regadera y el chorro directo a la pelvis es más que suficiente. Ok. En el caso de las hemorroides internas, dividiéndolas por grados, pues va a haber obviamente tratamiento según el grado de la enfermedad. El grado 1, como ya les había comentado, pues normalmente basta con cambios de estilo de vida y cambios en la dieta. El grado 2 normalmente se hacen cambios de estilo de vida o se hace tratamiento con ligaduras, dependiendo de qué tan sintomáticas sean. El grado 3, pues varía mucho. Estaba leyendo que en Estados Unidos se usa mucho esta parte de la ligadura con bandas, aunque aquí la verdad he visto que se realiza más tratamiento quirúrgico que ligadura con bandas. Y pues la enfermedad grado 4 es definitivamente... ¿Mande? ¿Por qué crees que sea eso? Pues, la técnica como tal de la ligadura, pues el chiste es como poner la ligadura y hacer
obviamente pues disminuyes como, bueno, más bien bloqueas el retorno venoso y haces como necrosis del pedículo y después se cae. Pero estuve leyendo que lo que normalmente les pasa en los siguientes días después de que le haces el procedimiento es que hay mucho sangrado. Ajá. No sé si sea por eso. ¿Por qué crees que has visto que veas más cirugías que ligaduras? Porque tenemos Pues que no, poner... o sea, también no sé si sea por la recurrencia. No, porque la ligadura la hacemos en consultorio. Ah, ok. Barata que una cirugía. O sea, pero ustedes sí la hacen. Sí. Ok. Porque no, estaba viendo que normalmente lo sedan y eso. O sea, ¿no es necesario la sedación, por ejemplo? ¿No? No, imagínate. Normalmente son para hemorroides internas, entonces se supone que no tiene inervación somática, solamente inervación autonómica. Algunos pacientes hacen como reacción vagal en el consultorio, pero no pasa de ahí. Ok. Bueno, estas son como dos de las técnicas que se utilizan sin que sea propiamente un tratamiento quirúrgico, que la principal, la de ligadura con bandas, se reserva para enfermedad hemorroidal 3, en algunos casos 4, pero la verdad es que se hacen normalmente en la 3. Está reservada para hemorroides internas y hemorroides con sangrado. La contraindicación de esta principal de este procedimiento, que es que el paciente tenga alguna coagulopatía o enfermedad con un tratamiento anticoagulante o que tenga hipertensión portal. Otra técnica. Ok, ¿qué, perdón? Uno comprometido. Ok. Pacientes con VIH no pueden ligar. Okay. Otra técnica que se puede utilizar es la escleroterapia, que normalmente se reserva para enfermedades internas grado 1 que sean muy sintomáticas, pero normalmente se realizan en las enfermedades hemorroidal grado 2. Se utiliza fenol al 5% o sea, comparándolo con la ligadura con bandas, esta técnica se puede realizar en pacientes que tengan coagulopatías, que son anticoagulantes o que tengan hipertensión portal. Ya prácticamente no se hace escleroterapia en ningún lado, yo, excepto a los antiguos del Hospital General de México, pero ya prácticamente no se hace en ningún lado. El resultado es no tan satisfactorio y es como considerablemente mejor la ligadura con banda. Eso es cierto. Es mejor la ligadura. En cuanto a efectividad, es mejor la ligadura que la escleroterapia. Pero si tienes un paciente añoso que depende de sus anticoagulantes, que tiene stents o antecedentes de EBC, no puedes ligarlos, tendrías que optar por la escleroterapia. Puede ser mejor, es más fácil de conseguir glucosada al 50%. ¿Para hacer la escleroterapia? El Dextrabot lo puedes usar para la escleroterapia. Ok. Como los protocolos con complejo de vascular. El tratamiento quirúrgico pues se reserva, como ya habíamos platicado, para pacientes que no han respondido al tratamiento sintomático, para la enfermedad grado 3, hemorroidal grado 3 o grado 4, para enfermedad hemorroidal externa severa o trombosada, enfermedad anorrectal concomitante como fisura o absceso anorrectal o hemorroides trombosadas. Va a haber varias técnicas, las más utilizadas son estas dos, que es una técnica abierta y una técnica cerrada. En la técnica de Milligan-Morgan, como ya sabemos, pues vamos a poder hacer la resección de paquetes hemorroidales tanto internos como externos, pero aquí el cierre es de segunda intención, por eso se dice que es abierta. Y la Ferguson es la resección de igual paquetes hemorroidales, tanto internos como externos, pero aquí se realiza un cierre de primera intención. Aquí en un artículo de revisión que compararon la técnica entre el Milligan-Morgan y el Ferguson, pues se encontró que el Milligan-Morgan obviamente tiene menor tiempo operatorio, más o menos una diferencia de 10 a 15 minutos y menor riesgo de estenosis. Y la Ferguson pues se encontró que tenían menos días de estancia hospitalaria y menor riesgo de sangrado. Y este es el estudio, fueron 112 pacientes los que se estudiaron con la enfermedad grado 3 y grado 4 y lo que vieron principalmente fue el sangrado y se dieron cuenta que, bueno, al día 1, bueno, obviamente se refieren por sangrado no a un sangrado importante, o sea, que sean como estigmas de sangrado. En el día 1 en ambas técnicas en los dos grupos de pacientes presentaron sangrado y en la primera semana los que más presentaron sangrado fueron los que se sometieron a la técnica de Milligan-Morgan. Y también el Ferguson reportaron que tienen menos dolor postquirúrgico.
Y aquí tenemos una imagen de las técnicas, pues muchos ya hemos visto cómo se realizan. Primero se exteriorizan los paquetes hemorroidales y posteriormente se realiza un corte. Y esto pues es como el producto final de que se quedan abiertos, ¿no? En comparación con la técnica de Ferguson, que se realiza un cierre hasta la parte como de la moderna. En otro estudio también se compararon las técnicas con Ferguson o con LigaSure. Que estaba leyendo y que me pareció interesante que el LigaSure, al realizar el corte y no realizar una sutura posteriormente, yo pensaría que se tomaba en cuenta como una técnica abierta, pero estaba leyendo que por el mecanismo de LigaSure se considera una técnica cerrada. Pero bueno, se dieron cuenta que aquí tomaron la escala de EVA del dolor en el día 1, el día 10 y el día 30 y encontraron que en los primeros días presentan más dolor con la técnica de Ferguson y a los 10 días también en comparación con el LigaSure. Por ejemplo, en el caso de la incontinencia fecal, que como ya vimos anteriormente es más común aquí comparando el LigaSure y la técnica convencional, se dieron cuenta que a los 3 y a los 6 meses era más común con la técnica de Ferguson que con la técnica de LigaSure. En realidad, el mecanismo de hemostasia no tiene que ver con el nombre de la técnica, es solamente si es abierta o cerrada. Pero puedes hacer hemostasia con armónico, con LigaSure, con electrocauterio o incluso sin uso de energía y hacerlo solamente con disección y Metzenbaum o bisturí o lo que sea. Pero se refiere la técnica de Ferguson o de Milligan y Morgan si es cerrada o abierta, en que si dejas parcialmente abierta o cerrado el tejido. Pero el mecanismo de hemostasia no tiene que ver con el nombre de la técnica. Entonces, por ejemplo, si usas LigaSure o el Focus, ¿se consideraría una técnica cerrada o una técnica abierta? Dependiendo si la cierras o no. Ok, perfecto. También puse otras técnicas que estas son las técnicas que más se utilizan. Por ejemplo, esta técnica de Whitehead, lo que se realiza es una escisión circunferencial de los cojinetes hemorroidales, se extirpa y se desliza posteriormente la mucosa y se sutura hacia la línea dentada. Pero esta técnica la verdad es que ya no se utiliza porque causa ectroprión. Entonces ya no se recomienda y no se utiliza, nada más les puse el diagramita para que sepan cómo es. Y la complicación más importante de esa técnica era la estenosis, porque hacías una disección circunferencial, entonces más que el ectropión era la estenosis. Ok. Otra técnica es la técnica de tipo PARS, que también es una técnica cerrada, que es muy parecida a la técnica de Ferguson, pero aquí la diferencia es que, bueno, ese es un artículo que encontré viejísimo, bueno, es del 2001, pero la técnica la escribió PARS como en 1956, una cosa así, y de esas es estos dibujos. Primero se realiza como una disección con solución salina, se inyecta entre la mucosa y la submucosa para dividirla. Posteriormente se realiza un corte, pero se realiza un corte de la mucosa. O sea, es como la técnica de Ferguson, pero en vez de llevarse como la mucosa y la submucosa, se abre la mucosa para retirar solamente la submucosa, que después se liga y después se realiza el cierre de la mucosa nada más. Pero tampoco se utiliza ya. También es una técnica cerrada. Solo la usan los una circunferencial. ¿Solo lo usan qué, perdón? Los viejitos. Ah, no sé, yo nunca lo he visto acá en el hospital. No, ya no. Solamente los del general. Ya hay varios viejitos. Este es otro tipo de técnicas que es con la técnica PPH, que se utiliza una engrapadora circular. Normalmente se reserva para igual enfermedad de grado 3 o grado 4 que tengan sangrado, pero el problema de esta técnica es que se ha encontrado que hay una mayor recurrencia a largo plazo. La ventaja es que se ha asociado con menos dolor postoperatorio y un tiempo de recuperación más rápido, pero también puede tener complicaciones como fístula rectovaginal o sangrado de la línea de suturas. No. Igual PPH. ¿A qué pacientes les ofreces PPH? ¿PPH? ¿PPH? La pasada. Esa. Pues, o sea, lo que encontré es que la indicación principal eran pacientes que tengan enfermedad hemorroidal grado 3 o grado 4, que sean de tipos, o sea, que estén sangrando. Pero Solo así. interna. PPH corrige solo interna. Entonces, si tienes
La hemorroidal externa no es candidato a PPH. Ok. Son pacientes muy, muy, muy específicos. Podemos ver circunferencial interna, prácticamente. Ok. Porque sí, las complicaciones, o sea, las principales complicaciones con las otras es sangrado, retardo en la cicatrización. Pero esta ve tus complicaciones, fístula, sangrado de la línea de sutura. Si la pones muy abajo, les causa un dolor que tienes que entrar a quitar grave. No sé, circunferencial. Sí. Entonces, realmente PPH solo pacientes muy seleccionados y solo algunos cirujanos la siguen utilizando. Ok. Y otra de las técnicas que se ha empezado a utilizar es esta, la desarterización hemorroidal transanal, que bueno, tiene como objetivo la ligadura de las ramas terminales de la arteria rectal superior para provocar una reducción del flujo sanguíneo hacia el plexo hemorroidal y como consecuencia una disminución del volumen de las hemorroides. Esta técnica utiliza el Doppler para localizar el flujo arterial. O sea, como podemos ver en este lado está el dispositivo que se utiliza, que es como el espejo, bueno, no se llama espejo, que tiene forma de espejo, pues. Aquí tiene una apertura donde podemos ver que se mete el portaagujas para realizar ahí la ligadura arterial, que en esta parte del esquema vemos. Y este es el aparatito que se conecta, que es el Doppler, y aquí, en este punto negrito, es donde censa la localización de las ramas terminales de la arteria. Entonces se realiza ahí un punto y posteriormente se realiza un surquete continuo hacia la porción, hacia la parte externa del ano. Tampoco se utiliza mucho, yo la verdad aquí solamente lo he visto una vez y ya. Tienes lo malo de los principios de la THD era la recurrencia. Se han ido haciendo modificaciones y la última modificación es la que tú comentaste, que se le da No sé si Soto tenga prendido su bocina. ¿Soto? Creo que sí, Doc. Para que lo... Es que creo que suena por el micrófono de Soto, no estoy seguro. Pero bueno, hablando de THD, entonces se le da el punto al vértice al pedículo y te tienes que ir en surgete a lo largo de todo el pedículo, prácticamente pasando la línea dentada. Y eso no se hace nada más en los paquetes primarios, se tiene que hacer también en los paquetes secundarios. Acabas haciendo 6 ligaduras en una cirugía. Te cuesta un poquito más, le duele un poco menos al paciente, entonces, pros, contras. Okay. Se está utilizando cada vez más porque disminuye el dolor, pero no se ha generalizado y no hay gran mejoría en comparación a Milligan y Morgan y Ferguson. Ok. Y bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario o duda. ¿Alguien tiene dudas de hemorroides? ¿Ya lo dominan? Creo que sí. ¿Claros? Bueno, pues continuemos con la fisura anal. La fisura anal, pues como definición, va a ser una laceración de la parte normalmente inferior del canal anal, distal a la línea dentada, o sea, es prácticamente pues en la porción externa. Normalmente de las localizaciones es importante porque normalmente el 80% van a ser posteriores, 18% van a ser anteriores y solamente el 2% van a ser laterales. Sin embargo, cuando son laterales, hay que pensar en que el paciente tenga alguna otra enfermedad, como tenemos en este esquema, por ejemplo, que tenga enfermedad de Crohn, o colitis ulcerativa, VIH, algún tipo de cáncer, sífilis o tuberculosis, que aunque normalmente lo que principalmente se asocia a este tipo de fisuras laterales es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Pues la constipación, dieta baja en grasas, trauma durante el parto u otro tipo de traumatismos, diarrea crónica o enfermedades concomitantes, como ya habíamos dicho. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Pues tampoco está bien establecida, sin embargo, estos son los eventos que se han identificado en este tipo de enfermedad, que es un trauma repetitivo, cualquiera de los que ya habíamos comentado, algunos de los factores de riesgo que presentan estos pacientes, que
que van a generar una presión del esfínter anal interno, con una posterior hipertonicidad posterior a la relajación y con una consecuente laceración. Y este ciclo se va a volver muchas veces continuo, provocando una fisura anal crónica, que es como la vamos a clasificar: aguda, menos de 8 semanas, y crónica, más de 8 semanas. En algunos lugares dicen que de 6 a 8 semanas, pero lo que encontré eran 8 semanas como estándar. Correcto. Realmente, la diferencia entre aguda y crónica es como se ve en el consultorio. Si en el consultorio el paciente lleva 6 semanas, 5 semanas, pero ya ves la tríada de Brody, que es úlcera con bajo papila, es independiente del tiempo de evolución. Okay. En promedio aparece la tríada de Brody entre las 6 y 8 semanas, pero no se fijen en el tiempo. Hay que fijarse en los datos de agudización o de cronicidad. Ok. El apellido de la fisura. Bueno, y como decía el doctor González, sí es importante recordar la tríada de Brody, que es propiamente de la fisura anal crónica, y va a estar compuesta por estos tres componentes, que es la papila anal hipertrófica, el pliegue cutáneo y la ulceración. El síntoma principal de la fisura anal es el dolor posterior a la defecación, o una defecación muy dolorosa. Otros síntomas que se pueden acompañar es el sangrado igual rojo brillante de manera escasa, posterior a la defecación, o el prurito. Pero el principal es el dolor. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues igual, con historia clínica, ver desde hace cuánto tiempo el paciente presenta los síntomas, si presenta algún factor de riesgo o algún estilo de vida que le esté provocando que tenga esta condición. La exploración anal, que es muy importante, normalmente basta con la exploración anal para ver la fisura. Y la anoscopía, según estuve leyendo, también se reserva para pacientes que se piensen tengan una enfermedad hemorroidal concomitante. Realmente, muy reservadamente a los pacientes con una fisura anal, sería inhumano realizarles una anoscopía, porque de entrada tienen muchísimo dolor. Entonces, meter un anoscopio en este tipo de pacientes sería un suplicio para ellos. Entonces, el diagnóstico es recostarlo, decúbito lateral izquierdo, traccionar gentilmente los glúteos y se ve la fisura. Pueden pedirle que puje un poco para que se exteriorice un poquito y ahí está el diagnóstico. No es válido hacerle tacto, lo que sí pueden hacer es palpar suavemente el borde inferior del esfínter anal interno para ver su tono y dirigirse un poquito hacia la línea media posterior, en donde el paciente va a saltar un poquito de dolor. Y ya, ahí está el diagnóstico. Una fisura anal aguda o crónica, tratamiento. ¿Va? Ok. Entonces, como vemos, ya habíamos visto, se dividen en agudas y crónicas. Se dice que el 50% de los pacientes que presentan una fisura anal aguda van a tener remisión espontánea. Si no, pueden responder perfectamente bien con tratamientos a base de cambios de estilo de vida y baños de asiento. Ahorita vamos a ver tratamientos más farmacológicos más adelante, pero estuve leyendo estudios que con eso basta realmente. Y en caso de que el paciente ya presente una fisura anal crónica, dicen que solamente el 10% de los pacientes remite espontáneamente, por lo cual normalmente van a tener que someterse a algún tipo de tratamiento. Y esos son los tratamientos farmacológicos. Se usa, por ejemplo, el óxido nítrico tópico, que el principal síntoma va a ser la cefalea, pero tiene y presenta un 50% de recurrencia. Bloqueadores de los canales de calcio como el litiazemo nifedipino, que va a tener una tasa de curación más o menos entre el 65 y el 95%, e igual unos efectos adversos es la cefalea. Y la toxina botulínica, que ahorita la vamos a ver más adelante. Este es un algoritmo como de tratamiento, de que vamos a tener una fisura anal crónica, si es posterior o anterior, y si es lateral, pues pensar en otro tipo de síntomas, otro tipo de enfermedades. Si no se sospecha, por ejemplo, de una enfermedad inflamatoria intestinal concomitante o alguna otra enfermedad, pues podemos dar el tratamiento tópico, que normalmente se da todos estos por 4 semanas. Si continúa con los síntomas, se dan 4 semanas más. Si continúan con los síntomas, está indicado realizarse una endoscopía, y en caso de que se identifique una enfermedad inflamatoria intestinal, pues lo principal es referir al paciente a un gastroenterólogo. Si se descarta alguna enfermedad inflamatoria intestinal y el paciente desea tratamiento quirúrgico, pues se puede, y no tiene factor de riesgo para incontinencia fecal, se puede realizar una esfinterotomía lateral interna, y si tiene factores de riesgo para
incontinencia fecal, se puede aplicar la toxina botulínica o hacer un clap anal. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, pues como ya sabemos y se realiza... ¿Flor? ¿Mande? Entonces, ¿cuál es el mecanismo médico de una fisura anal aguda? En la fisura anal aguda, como le había comentado y estuve leyendo, dicen que con cambios de estilo de vida y baños de asiento, el paciente presenta muy buena tasa de curación. Perfecto. Dieta rica en fibra, Agua. 2 litros de agua al día, baños de asiento con agua tibia. Si no puede conseguir una palangana donde quepa su cadera, hay unos baños de asiento especiales que se llaman baños de asiento en inglés, sitz bath, que se empotran en el WC y es mucho más práctico. Si el paciente tiene bidet, que use su bidet, o si no, su regadera de teléfono, o si no, el regaderazo normal, que el chorro de agua caiga sobre la pelvis. Y después, un calcio antagonista como el Diltiazem. El Diltiazem, ok. Que es el que más se utiliza, más que nivel. Marca comercial del Diltiazem. Tienes razón, Diltiazem al 2%. Marca comercial. Ay, no sé, Doc. Angiotrofin. Ok. Por si lo necesitas recetar alguna vez, se llama Angiotrofin. Se aplica mañana y noche después del baño de asiento. ¿Cuánto tiempo? O sea, aquí en ese algoritmo que encontré dicen que 4 semanas. Perfecto. Te puedes extender hasta 6 semanas con manejo médico. Okay. Si a las 6 semanas no tienes ninguna mejoría, el paciente prácticamente tendría que ir a quirófano. Ok. Y obviamente, por favor, analgésicos. También, si llegó por ustedes con dolor, aparte de todo el tratamiento, tienen que darle analgésicos. Va. ¿Todo tópico? Toma. El tratamiento quirúrgico, como ya sabemos, pues el principal procedimiento que se utiliza es la esfinterotomía lateral interna, que es el gold estándar. Se dice que hay una resolución de la fisura anal en el 95% de los casos y hay estudios que reportan incontinencia fecal del 8 al 30%, es muy variable. Y esa es la técnica que digamos que es abierta. Hay una técnica que es la técnica cerrada, que la describió Notaras. Y bueno, esto se realiza como un corte en el espacio como interesfintérico y se introduce un bisturí de manera como, como paralela al espacio y posteriormente se realiza como una torsión para realizar el corte. Pero aquí el problema es que no sabes qué tanto estás cortando. Entonces ya no se hace, ya no se realiza porque también tenía otro tipo de complicaciones como incontinencia o hematomas. Entonces ya no se utiliza. Se utiliza normalmente la técnica abierta. Otro tipo de tratamientos, pues ya habíamos mencionado, por ejemplo, la toxina botulínica, que va... ¿Perdón? ¿Cuánto corta? No, 30%. ¿Perdón? 30%. Más o menos. O sea, sí, en un principio históricamente llegaban a cortar hasta el 75%. Obviamente estos pacientes no tenían ninguna recurrencia, pero tenían una incontinencia. Claro. Después se bajaron a la línea dentada. Bajó la incontinencia y se mantuvo la recurrencia. Se bajaron al 30%, que es lo que mencionas. En ese punto bajó muchísimo la recurrencia, pero la incontinencia, o sea, no es cero. O sea, sí llega a haber cierto porcentaje. Por eso ha habido quienes hacen un 25%, en donde aumentó un poquito la recurrencia, pero las tasas de incontinencia son bajas. O, como han podido llegar a ver en quirófano, cortar nada más la fibrita hipertónica del esfínter anal. Eso disminuye al máximo la incontinencia, pero aumenta un poquito la recurrencia. Entonces, cuando van a cortar esfínter, pregúntense qué quieren. ¿Quieren incontinencia? ¿Quieren recurrencia? Siempre tírenle mejor a la recurrencia, por favor. Ok. Entonces, 30% sí, pero a veces en una paciente añosa, multípara, postcolecistectomía, 30% para ellas, por ejemplo, sería mucho. Bájense a un 25% o bájense nada más a la fibrita hipertónica. Perfecto. Otro tipo de técnicas, pues es la aplicación de la toxina botulínica, que lo que va a realizar va a ser
una relajación del músculo del esfínter anal interno que está hipertónico. Pero se ha reportado una tasa de recurrencia del 40 al 50% y incontinencia en el 7% de los casos. Y bueno, ¿cómo se realiza? Se inyectan 10 unidades de Botox, que son 0.2 mililitros, a cada lado de la fisura anal, es decir, en total 20 unidades. Pasando las 20 unidades ya no se recomienda para nada hacerlo, o sea, o no pasarse de las 20 unidades. Y esto, bueno, es un procedimiento que se puede realizar de manera sencilla y que puede realizar en varias ocasiones, pero tiene mucha alta tasa de recurrencia. Otra cosa que se utiliza es la fisurectomía, que es resección de la fisura anal, pero muchas veces recurre. Y otra cosa que se ha utilizado es el flap anal, que aquí la incontinencia se ha reportado del 0 al 6% de los casos, también una tasa de curación variable entre el 80 y el 100%, y es ideal para los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar incontinencia fecal, como las embarazadas o pacientes de edad avanzada. Que en realidad, por ejemplo, en el up-to-date lo dividen así: pacientes con riesgo de presentar incontinencia fecal y sin riesgo de presentar. Si no tienen riesgo, se prefiere la esfinterotomía lateral interna, y si tienen riesgo, se prefiere hacer cualquiera de estos tres, principalmente el flap anal. Ok. Ahí te van varias preguntas para todos. ¿Por qué se hace la esfinterotomía lateral y no posterior? Pues ya tienes la fisura ahí, ¿no? Ya, ahí está el esfínter anal expuesto, pues ya córtale ahí. ¿Quién sabe? No sé, la verdad. Acuérdense que por anatomía la línea media posterior es la menor irrigada del esfínter anal. Entonces, si haces una incisión ahí, va a haber retardo en la cicatrización, si no es que nulo. Por eso hacen la esfinterotomía lateral, por cuestiones de cicatrización. Y se aconseja hacer la esfinterotomía lateral y fisurectomía. El área de la fisurectomía es un área mal cicatrizada, entonces tienes que quitar esa fisura anal, cuidando el esfínter anal, obviamente, para dejar un lecho virgen, un lecho idóneo para la cicatrización. Entonces tienes que hacer las dos cosas. ¿Va? Okay. ¿Y cuál es el defecto de keyhole? ¿Quién sabe? ¿Defecto de qué, Doc? Keyhole, ojo de cerradura. No sé la verdad. Cuando cortas o cuando haces o hacías la esfinterotomía en la línea media posterior, como este canal que haces no cicatriza, entonces queda un defecto como en ojo de cerradura. El ano es el aro y la parte que cortaste es el rectángulo. Ok. Entonces el paciente contraía, se cerraba el ano, pero la materia fecal o el moco se escurría a través de tu canal. Entonces, por eso no haces esfinterotomía en la media posterior. Ok. En este estudio, por ejemplo, que se comparó la aplicación de la toxina botulínica con la esfinterotomía lateral, se encontró, por ejemplo, que en la parte de la incontinencia, pues no iba a haber realmente incontinencia comparado con el grupo que se le hizo la esfinterotomía lateral interna. Pero en cuestiones de recurrencia, como podemos observar aquí, pues hubo más recurrencia en los pacientes que se sometieron a la aplicación de toxina botulínica que en los que se sometieron a la esfinterotomía lateral interna. Como ya habíamos visto, pues tiene de un 40 al 50% de recurrencia. Este fue otro estudio que se hizo del flap anal en comparación con la esfinterotomía lateral interna. Este fue un metaanálisis donde se analizaron 4 estudios, donde, bueno, las variantes principales de estos estudios fueron la incontinencia fecal, complicaciones de herida, curación de la fisura y la recurrencia. En total se analizaron 300 pacientes. Aquí están de cada cuánto eran cada estudio, de 20-20, 30-30, 50-50 y 50-50. Y lo que se observó es que, por ejemplo, en la cuestión de incontinencia fecal, pues era mejor el flap anal que la esfinterotomía lateral interna. En la curación de la fisura era mejor la esfinterotomía lateral interna que el flap anal. En cuestiones de recurrencia también. Y en la parte de complicaciones de la herida, realmente dicen que no había una diferencia significativa entre el uno y el otro. Y estas son algunas técnicas para hacer el flap anal. Hay muchas. Normalmente se utilizan estas que son en Y y B o en B y Y. Y el objetivo
principal del flap anal es como hacer la resección de la fisura y cubrir el lugar donde estaba la fisura por tejido sano y así evitar como la recurrencia de la fisura. Yo nunca he visto uno, no sé cuál técnica se utilice más, la verdad. Hay tres. La que es a la izquierda es la belleza. Ajá. La que tienes a la derecha, algunos la traducen como en gota. Ok. Y hay una que se llama en house, que es una casita que en lugar de hacer el flap en forma de gota, la haces en forma de casa. Y con Como en eso, forma rectangular, ¿no? ajá, con un piquito que va a cubrir la fisura. Y con eso recubres la fisura anal. Esto es para fisuras anales crónicas con el esfínter normotónico, en donde no puede hacer esfinterotomías. Perfecto. Y pues ya, eso sería todo. No sé si hay algún otro comentario diferente. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Todo clarísimo? Yo tengo una duda, Doc. Sí. Al momento de hacer el corte del esfínter, ¿cómo calculan ustedes el 25%? ¿Es ojo de buen cubero? Sí. Metes el dedo. La neta, metes el dedo y el dedo puede abarcar la totalidad del esfínter anal. O sea, calculas la totalidad del esfínter anal hasta donde llega el pubo rectal. Entonces, más o menos puedes dividirla en tres. O sabes que a nivel de la línea dentada es el 50% muy aproximado. Entonces, tu esfinterotomía no debe ni alcanzar la línea dentada. Tiene que quedarse 1 centímetro más o menos distal a la línea dentada. ¿Va? Okay. Pero no hay una regla exacta. Cada quien tiene un tamaño diferente, entonces no llegues a la línea dentada, porque si no estarás cortando el 50%. Si te quedas distal a la línea dentada, estarás abarcando más o menos un 20 a 30%. O si cortas nada más las fibras, no estarás cortando realmente todo el espesor del esfínter anal. Para guiarte, ayuda mucho poner una Kelly en el espacio interesfintérico, exponer bien el esfínter anal interno y hacer tu corte. Es con técnica abierta. La técnica cerrada realmente solo se le he visto a Cieranowski. No sé si ustedes se la han visto a alguien más. No. No. Sí, hacerla a ciegas, como que no da seguridad. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Va? Gracias, doctores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No, todo claro. Muchas gracias. Bye. Tuve que salir a ver un paciente, me disculpo por él. Sí, doctor, gracias, doctor. Cualquier cosa, nos avisan, por favor. Vale, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Bye.